La conferencia que les voy a participar hoy tiene que ver con una recopilación también de estudios, de algunas investigaciones alrededor de la responsabilidad social y sobre todo algunas preguntas que quedan después de trabajar el tema. Entonces, en primer lugar, pues voy a presentar la metodología. Tiene que ver con la descripción de esos principios y las dimensiones de la responsabilidad social. Es un tema que está en este momento en boga, que tiene las empresas, se están ocupando mucho de reportar ante organismos internacionales como el GRI, el Pacto Mundial, los objetivos del desarrollo sostenible. Acuérdese que el año pasado terminamos los objetivos del milenio, los cuales cumplimos hasta cierto punto, del 2000 al 2015, ahora empezamos con los objetivos del desarrollo sostenible y tenemos entonces esas descripciones con unos conceptos alrededor de la responsabilidad social. Miramos un modelo que es bien interesante, es un modelo, sabemos que hay muchos enfoques de responsabilidad social, hay enfoques económicos, políticos, sociales, desde los stakeholders, desde el management, y este es un enfoque que es más desde lo social, y finalmente hacemos una reflexión sobre el tema de energías renovables como una apuesta de responsabilidad social, sobre todo en este país que tenemos la fortuna de tener energía solar, de tener el sol más de 10 horas al día. Entonces, el primer punto es entender el concepto de responsabilidad social. Hay muchos conceptos cuando uno mira la literatura sobre responsabilidad social, pues hay cantidad de conceptos alrededor. Uno de los conceptos que me parece importante es el concepto de la Unión Europea, que habla de la responsabilidad social, no solamente desde la sostenibilidad económica de las empresas, sino ir más allá también de lo legal y trascender la misma empresa hacia las comunidades alrededor, el entorno y el entorno ambiental. Entonces, pensar más allá de esa mirada economicista que en algún momento en los años 70 planteó Friedman, de que el tema de la responsabilidad social era con los accionistas y solamente era la economía de la empresa. En este momento eso ha cambiado, la evolución ha mostrado que la responsabilidad va más allá y sobre todo en un momento tan crítico del cambio climático en todo el mundo. Entonces, esta es una mirada, la mirada que a mí más me interesa es la mirada de la ISO 26000, es la norma que está establecida desde el año 2010 con una guía de responsabilidad social, donde es bien interesante cómo se formó esta norma ISO 26000, que es distinta a cómo se han formado la ISO 14000, la ISO 9000. ¿Por qué? Porque aquí participaron entidades de todo el mundo. Hubo reuniones en Montreal donde yo estuve, en algunas reuniones donde participaron consumidores, ONGs, investigadores, personas del Estado, personas de empresas. Entonces es una norma y una guía que es muy completa y genera la participación de muchos stakeholders de la organización. Entonces, lo primero que hay que entender es que la ISO 26000 nos habla de cómo hay que contribuir. La empresa en sus proyectos y en sus productos debe contribuir al desarrollo sostenible, incluyendo salud y bienestar de la sociedad. Debe tener en cuenta las experiencias y las expectativas de las partes interesadas de cada proyecto y de cada empresa. Entonces, si tenemos proyectos mineros, proyectos incluso de energías renovables como la energía eólica aquí en La Guajira, esos proyectos tienen unas partes interesadas, entre ellas la comunidad que puede ser afectada por el desarrollo de los proyectos.
tener en cuenta entonces la legislación y la legislación aplicable al lugar, que sea coherente con una normativa internacional. ¿Qué pasa? En Canadá se dieron cuenta que muchas de las empresas mineras que iban a explotar en Chile, en África, solamente cumplían lo mínimo que tenían en esos países y no estaban cumpliendo las normas que tenían en Canadá, que son unas normas mucho más estrictas y donde hay mucho más control. En los países como Colombia, como Perú, incluso como Chile, se tienen procesos mucho más laxos con respecto a la normatividad. Entonces, lo que se plantea con la ISO 26000, venga, tengamos en cuenta la normatividad internacional en caso de estas empresas que son multinacionales y que esté integrada en toda la organización y lleve a la práctica, que se lleve a la práctica en sus relaciones, en las relaciones con todos esos stakeholders. Bueno, ¿qué les quería presentar aquí? Se me está yendo. Y es que parte del problema con todos estos proyectos es que no hay una contribución a ese desarrollo sostenible de las regiones. Estos son unos datos del DANE del 2005, del censo que se hizo en el 2005, que no se pudo encontrar otros datos más cercanos, y es que se encuentran en las zonas donde hay más recursos naturales y donde hay más explotación minera por empresas multinacionales, son las regiones donde hay mucho más pobreza, las regiones donde hay donde las personas, hay mayor porcentaje de personas que no tienen las 3 comidas al día, y estamos hablando del Chocó, de la Guajira, estamos hablando de algunas zonas en el Mitú, donde hay mucha riqueza mineral, pero al mismo tiempo hay mucha pobreza. La pregunta es, bueno, ¿dónde está esa responsabilidad social, no solamente de las empresas, estas empresas multinacionales, sino también del Estado? Porque el Estado también tiene una responsabilidad ahí. Bueno, entonces desde esa dimensión, lo que hay que entender es que la responsabilidad social entonces tiene varias dimensiones. La dimensión legal, la dimensión ambiental, pero la dimensión social, además, y la dimensión ética. Una empresa no puede estar en unas condiciones si no tiene de responsabilidad social y no debería de reportar ante los grandes, al Dow Jones, al GRI, unos reportes donde no integren estas 4 dimensiones. El modelo entonces es un modelo, recuerden que la responsabilidad social, uno de los primeros modelos que las empresas empezaron a integrar era el modelo de Carroll. Es un modelo piramidal donde hablaba de 4 dimensiones: la dimensión social, la ética y la dimensión legal, pero además era la dimensión filantrópica. Hoy en día se habla de que la filantropía pues no es la manera de hacer responsabilidad social, la filantropía no es el punto donde vamos a poder aportarle a las comunidades y a un desarrollo sostenible. Debe partir también de esas necesidades que hay en la comunidad antes de ponerse a regalar, porque la filantropía es regale más de lo que de pronto le sobra a la empresa. Entonces, en la dimensión legal, retomo a Schwartz y Carroll, que hablan de entender esa función de la legalidad en 3 categorías. Es cumplir con la ley, obviamente hay que cumplir con unas normatividades, con unos impuestos, evitar demandas y litigios, y anticiparse a cualquier cambio en la ley. En la dimensión ambiental, nos remontamos a la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y de Desarrollo de 1987, que habla de que no hay que generar contaminantes que vayan más allá de la capacidad de absorción de los recursos naturales,
Nosotros sabemos que hay recursos naturales renovables y no renovables, pero cada vez esos recursos que son renovables se están volviendo no renovables. Ejemplo, el aire. El aire, como estamos emitiendo gases de efecto invernadero, se está volviendo cada vez mucho más complicado que él mismo tenga la posibilidad de regularse y de renovarse. Entonces vemos, en abril en la ciudad de Medellín tuvimos un problema grandísimo con el aire, tuvieron que limitar la salida de los niños a las escuelas. Lo que estaba pasando en México hace 10 años sigue pasando, pero ya hay más control, y es que no hay capacidad de renovación, se cierra la capa y tenemos problemas de contaminación y problemas de la salud. Entonces es importante tener en cuenta esa naturaleza de los recursos naturales. También entonces tener en cuenta la dimensión ética y la dimensión social. Obviamente la dimensión ética es bien importante desde la mirada de lo deontológico y lo consecuencial, es decir, cuáles son. La ética es meramente práctica, desde las decisiones, no es algo tan filosófico y tan abstracto como no lo quieren ver. La ética parte desde todas las acciones que tenemos todos los días y las decisiones que tenemos como individuos, también como consumidores, de ahí parte la ética, y la ética organizacional está basada en eso. O sea, hay organizaciones que hacen innovación, innovaciones verdes entre comillas, pero que no están pensando en las consecuencias que puede haber de esas innovaciones más adelante. Entonces hay que proyectarse también hacia el futuro, y desde la dimensión social tomamos también la Comisión del Medio Ambiente la definición. Entonces lo que tenemos que integrar es una dimensión de la responsabilidad social enfocada en esos 4 elementos: lo social, lo ambiental, lo ético y lo legal. Unas dimensiones que pueden ser, como dice el Schwartz, uno no puede hacer algo ético sin pensar en lo ambiental, no puede hacer algo legal sin que influya en lo social. Entonces hay una integración, cada decisión uno debe pensar en esas 4 dimensiones porque todas están integradas en cada una de las actividades humanas. Entonces, desde esa dimensión socioambiental, voy a pasar rápidamente por el tema del tiempo. Nosotros lo que hacemos desde el grupo de investigación, donde participa Christian Hasentaf, que les expuso a ustedes, él hace parte del grupo de investigación de nosotros de la Universidad Nacional. Nosotros trabajamos el tema de análisis de ciclo de vida como una herramienta, porque parte de los problemas del tema de responsabilidad social es que a veces se vuelven muy retóricos, a veces es de dar informes basados en unos indicadores que a veces no son tan verificables, y lo que tratamos de hacer con este tema de la herramienta de análisis de ciclo de vida es: venga, usted con esta herramienta puede generar primero un mejoramiento en los diseños, un mejoramiento en la eficiencia, un mejoramiento en los procesos, porque conoce desde la cuna hasta la tumba qué está pasando con los procesos. Entonces, buscar el análisis de ciclo de vida como una herramienta para entender esa dimensión socioambiental. No les voy a explicar mucho sobre la herramienta porque pues ya me imagino que Cristian no pudo asistir, pero Cristian lo planteó. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando no se integra esa dimensión socioambiental, sobre todo en el sector minero, tenemos unas apuestas muy duras para las regiones, y esto es en el Chocó. Yo lo viví cuando estuve viviendo en el Chocó haciendo mi tesis doctoral, y me daba cuenta que tanto los medianos como los grandes lo que hacían era hacer un proceso que les redituaba a corto plazo, pero no pensaban en qué pasaba después. Y el que pasaba después es que estos huecos, que son inmensos, a veces bajan 30 inclusive más metros con estas retroexcavadoras, y
se llenan de agua, porque el Chocó es una región con bastante pluviosidad al año y eso genera un vector de contaminación, genera el paludismo. Pues teníamos líderes que en un año les daban 3 y 4 veces paludismo, les volvía a repetir la enfermedad. Hay líderes que son de la misma región, pero se les aumentaba. Fuimos a los hospitales, identificamos cuáles eran los aumentos en enfermedades y había mucho más aumento en la enfermedad. Entonces lo que vemos es que hay que pensar en esas consecuencias de esas decisiones que se toman a nivel y pensar cuando hacemos políticas también desde el Estado, de hacer una política de responsabilidad social alrededor de un sector que es bien importante, obviamente para el país, pero que también tiene muchas consecuencias. En la dimensión ético-legal, que también hace parte el tema de responsabilidad, nosotros planteamos que obviamente a partir de todas las decisiones que se tomen, los individuos deben de pensar cómo esas decisiones van a afectar no solamente a la empresa, sino al entorno y a nivel social y ambiental. Entonces la pregunta es, ¿quién es el sujeto de responsabilidad social? ¿Quiénes son los que están llamados a ser responsables? No es solamente la empresa, obviamente los consumidores, nosotros como consumidores, como clientes o como sociedad, como ciudadanos, también tenemos una responsabilidad. Lo que pasa es que a veces se nos olvida y cambiamos celulares, por ejemplo, todos los días, estamos cambiando celulares cada año, no todos los días, perdón, sino cada año estamos cambiando unos celulares sin darnos cuenta hacia dónde van esos objetos. O sea, no les hacemos ese seguimiento de dónde van esos objetos que nosotros estamos consumiendo y que tienen cierta peligrosidad. Entonces es generar esa conciencia. A veces la tecnología nos deja de ser, de proponer una mirada más consciente, más mirando cuáles son todas esas consecuencias que tenemos de todos los actos. Entonces Hans Jonas, que es un filósofo, él es uno de los que habla de esos principios de responsabilidad social, y uno de los principios es identificar quién es el sujeto de la responsabilidad social. En esa medida, lo que quiero presentarles aquí es cómo está el país en manos de muy pocas multinacionales. Se entregan más de 8.500 títulos mineros, más del 75% de esos títulos mineros en los anteriores periodos de gobierno. Está la presencia de Anglo Gold Ashanti, que es una multinacional que ha sido ya juzgada en otros países por ciertos niveles de irresponsabilidad. Entonces, los punticos amarillos son puntos donde ya se les ha adjudicado unos títulos a estas empresas. Lo que estamos viendo es que el país va a tener una gran, y ya ha tenido durante estos años, una gran explotación y exploración por parte de las mineras. Ahí lo que hay que pensar es, bueno, ¿quiénes somos los sujetos que estamos ahí pensando el país? Este es el contexto de la minería. No voy a ahondar mucho porque ya muchos lo conocen, todos los títulos, todos los problemas en los páramos. Tenemos el páramo de Belmira en Antioquia, es un páramo que tiene en este momento muchos problemas a nivel del suelo y del agua. El páramo de Santurbán, toda la dificultad que hubo hace 3 años, al menos habían unos activistas de la región de Bucaramanga, donde ellos empezaron a darse cuenta, ellos eran sujetos conscientes de lo que les iba a pasar, más de 1 millón de personas que iba a ser afectada por las fuentes de agua que podían ser afectadas por la minería. Y lo más grave es que también a nivel económico somos afectados porque muchas de las regalías que se reciben y que deberían de recibir las regiones, realmente no hay una contabilidad acerca de quién la recibe, cómo se invierten, cuáles son, porque además las regalías deben de ser
para reinvertir en la recuperación de los lugares donde se explota. Ese es un principio fundamental de la regalía. A veces el gobierno cuenta con esas regalías para otras cosas y no para lo que debe ser. Entonces, en esta dimensión, obviamente no es filantropía, no debemos de pensar que la dimensión ético-legal está asociada a la filantropía, tiene que ser una exigencia que se le haga a las empresas para que realmente aporten al desarrollo, de acuerdo con Adela Cortina. De acuerdo con Udo, entonces los negocios y la sociedad deben de estar entretejidos y no deben de ser independientes. Obviamente la empresa depende de la sociedad y la sociedad depende. Hay una interconexión, pero a veces esa relación se vuelve más, no se vuelve simbiótica, sino que se vuelve parasitaria, ¿cierto? Y esto es lo que tenemos. Esta es una fotografía que hice también de la zona del Chocó, cómo se está, esto fue en el 2010, no sé cómo está ahora, me imagino que no está muy diferente. Entonces voy a pasar muy rápidamente con el modelo. El modelo plantea entonces varios principios a nivel individual, a nivel de responsabilidad pública y a nivel de responsabilidad institucional. Está basado en que los actores, y los actores no tanto de la empresa, sino los actores del gobierno y los actores de las comunidades tienen una oportunidad para poder definir cuál es ese proceso y cuáles son los impactos. Entonces lo que define este modelo es, mire, cuáles son esas entradas, cuál es ese proceso y cuáles son las salidas. Y las salidas finalmente son los impactos que va a tener una actividad. Es proyectarse uno desde antes que empiecen a hacer los proyectos, cuáles van a ser las consecuencias que va a tener el realizar o no realizar una actividad. En esa medida entonces podemos ver, que el modelo lo que dice es, venga, el desempeño social de una organización tiene que tener la legitimidad de ese entorno y de esa comunidad. ¿Cuál es la legitimidad que nosotros, de acuerdo a todo lo que las fotografías que les he mostrado, hemos dado a una empresa que deja unas consecuencias como las que vimos, que además afecta no solamente la salud, sino la economía de estas regiones? Entonces, la legitimidad es uno de los principios que debe haber en la responsabilidad. Más que cualquier informe que usted mande y que usted como empresa evolucione al decir que sí, que está de acuerdo con los objetivos del desarrollo del milenio, venga, ¿cuál es la legitimidad que tiene ante una comunidad? Y esto lo vimos a través de ejemplos como Walmart en Canadá. Cuando Walmart tuvo problemas con el sindicato, que no le pagaba bien a los trabajadores en Montreal, lo que hizo la gente con una conciencia muy clara era decir, no le compramos a Walmart. Y Walmart se quedó como más de un mes sin clientes porque se hizo un boicot, y ese boicot lo que hacía era, venga, no legitimamos lo que hace la empresa como comunidad, como ciudadanos, y lo que hacemos es este trabajo. Entonces, no solamente es pensar en esos niveles y en esas dimensiones socioambientales, sino pensar a nivel político, qué le puede pasar a una empresa si es deslegitimada con respecto a sus acciones que no van a hacer. ¿Cuál es la discrecionalidad directa? En este sentido, el tema de discrecionalidad tiene que ver con los agentes morales, los gerentes que son gerentes de las empresas, que también son ciudadanos. Estos ciudadanos tienen una responsabilidad moral, no solamente con su comunidad, sino también con la misma empresa. En la medida que haya menos legitimidad, la empresa empieza a caer en sus ventas o a caer en si está en las acciones en Nueva York, empiezan a caer sus acciones por la legitimidad.
Y temas como en la crisis inmobiliaria en el 2008, lo que vimos es que muchos de los gerentes de los bancos habían tomado decisiones que obviamente iban en contra de los mismos bancos, iban en contra de los ciudadanos, y lo que hacían era beneficiarse individualmente. Entonces, cuando Don Abud nos plantea el tema de principio de discrecionalidad, es, venga, somos agentes morales que tomamos decisiones. Y la responsabilidad pública, obviamente, es esa responsabilidad que se tiene con la sociedad desde el mismo Estado y las mismas relaciones que se establecen con el Estado. Muchas gracias.